¿Está Bélgica a punto de convertirse en el primer país gobernado por marxistas en la Unión Europea? El otro día estaba viendo esta gráfica de encuestas sobre Bélgica de Político y noté algo extraño. El PTB, el Partido de los Trabajadores de Bélgica, ha duplicado sus resultados desde la última elección. Pasaron del 12%, lo que solo les dio el sexto lugar en la elección, al 24%. Eso los empata en primer lugar dentro del margen de error. Eso es dentro de Bruselas, la capital del país. En Amberes ya están también en el 20%. En Valonia han subido al 18% e incluso en Flandes acaban de superar la barrera del 10%. Ahora bien, Bélgica es un país muy fracturado políticamente. Hay 4 partidos que tienen entre el 20 y el 25% y otros 4 empatados en el 10%, pero aún así, esto es un gran aumento. Y si regresamos a 2016, el PTB solo tenía un 6%. Ha tenido un ascenso meteórico en la última década. Y me parece fascinante que un partido socialista marxista haya podido lograr esto. Además, el PTB, o PVDA como se le conoce en flamenco, es el único partido que está representado completamente a nivel nacional, representando Bruselas, Flandes y Valonia. Muchos o todos sus competidores se han dividido en partidos regionales de uno u otro lado, así que podría este ser el punto de inflexión para que Bélgica se convierta en un país marxista. ¿Qué pasaría si llegaran al poder en las próximas elecciones? ¿Y cómo llegaron tan lejos ya? Vamos a averiguarlo. El panorama político de Europa ha tenido bastantes sorpresas en las últimas décadas, incluso dentro de Bélgica, con su actual primer ministro proveniente de un partido flamenco que defiende la reunificación con los Países Bajos. Pero fuera de Bélgica, pocas historias son tan fascinantes como el ascenso del Partido de los Trabajadores. Conocido como el PTB en francés y PVDA en flamenco, este partido ha logrado algo que muchos politólogos pensaban que era imposible en la Europa occidental moderna. Tomar una organización marginal, algo radical, marxista y leninista, y convertirla en una fuerza política principal y de gran relevancia. Parece haber sido exactamente lo contrario en la mayor parte de Europa desde el colapso de la URSS y el fin de la Guerra Fría. Muchos partidos tradicionales de izquierda en toda Europa se han reducido o comprometieron sus valores para mantenerse en el poder, inclinándose más hacia el centro. Pero el PTB ha hecho lo contrario. Se mantuvo fiel a sus raíces que podrían considerarse más radicales, reempaquetó el mensaje para la era moderna y empezó a ganar el apoyo de cientos de miles de votantes. Entender cómo un partido marxista logró esto en el corazón de Europa requiere mirar hacia atrás para ver de dónde vienen y qué es lo que realmente defienden hoy en día. Para entender al PTB en la actualidad, primero tienes que regresar a los años 60. Sus raíces se encuentran en los grandes movimientos estudiantiles de protesta de 1968, específicamente en la Universidad Católica de Lovaina. En ese momento y hasta hoy, Bélgica estaba profundamente dividida por el idioma y la cultura, y la universidad misma se estaba dividiendo entre sus secciones de habla neerlandesa y francesa. En medio del caos, un grupo de estudiantes altamente ideológicos, liderados por una figura carismática llamada Lulu Martens, se desilusionó de la política tradicional. Consideraban que el partido marxista belga existente, o partido comunista, era demasiado blando, burocrático y lo peor de todo, amigable, y alineado con la Unión Soviética, que ellos creían había abandonado los verdaderos ideales revolucionarios y que potencialmente no buscaba lo mejor para Europa. Influenciados por la revolución cultural en China, estos estudiantes primero adoptaron el maoísmo. Fundaron un movimiento llamado Amada, cuyas siglas correspondían a Alle Macht an die Arbeiter, es decir, todo el poder para los trabajadores. Lo que hacía diferentes a estos estudiantes de los intelectuales universitarios típicos era su compromiso de, por decirlo así, ensuciarse las manos. Para comprender verdaderamente a la clase trabajadora, estos jóvenes educados dejaron atrás sus estudios. Tomaron trabajos como obreros de fábrica y trabajadores portuarios, mineros en el corazón del sector industrial de Bélgica, en lugares como Amberes y Lieja. Querían construir un partido desde las bases obreras. En el 79 Amada se transformó oficialmente en un partido político organizado, tomando el nombre de Partido de los Trabajadores de Bélgica. Durante casi 3 décadas, el PTB permaneció muy al margen de la política belga. A pesar de su trabajo militante en los sindicatos, eran vistos como un partido dogmático y sectario.
Solo obtenían una fracción de porcentaje en las elecciones y para el votante belga promedio eran prácticamente invisibles. Así que, para mediados de los años 2000, el partido se dio cuenta de que si no cambiaba su enfoque, iba a desaparecer. La vieja guardia estaba envejeciendo y ese lenguaje dogmático del siglo XX no lograba conectar con una fuerza laboral que estaba cambiando. En 2008, realizaron un congreso partidista histórico que lo cambió todo. Decidieron dejar de hablar con el lenguaje de un viejo manual revolucionario y simplemente empezar a hablar como personas normales. No abandonaron sus creencias marxistas fundamentales, pero dieron un giro de fondo para enfocarse en resolver los problemas reales de la gente en su día a día y en la realidad de la clase trabajadora. El partido se abrió. Restauró algunas relaciones perdidas con sindicatos y otras organizaciones progresistas. Se convirtió en un partido marxista moderno. Según ellos, un partido para todos los que querían cambiar el mundo, para la clase trabajadora, para la gente primero, no para el lucro. También apostaron con fuerza por las redes sociales, construyendo una operación digital que con el tiempo superaría casi todos los demás partidos políticos en Bélgica. Lo más importante es que construyeron una enorme red de solidaridad comunitaria que les dio credibilidad real mucho antes de empezar a ganar o a obtener buenos resultados en las elecciones. Su iniciativa más famosa es Médicos para el Pueblo, Medicina para el Pueblo, una red de clínicas donde doctores, enfermeros y otros especialistas brindan atención médica completamente gratuita a personas en barrios de clase trabajadora. Los doctores que trabajan ahí aceptan el mismo salario fijo que cualquier otro miembro del personal del PTB. Este proyecto demostró a los votantes que el partido no solo hacía promesas vacías en un escenario. Estaban tratando y apoyando activamente a comunidades marginadas sin pedir nada a cambio, e incluso antes de llegar al poder. Hoy en día, el PTB se describe a sí mismo como un partido marxista moderno. No esconden su postura anticapitalista, pero la enmarcan en la equidad y la solidaridad, en lugar de un control estatal al estilo soviético. Su plataforma se basa en algunas propuestas importantes y muy populares, diseñadas para contrastar fuertemente con la austeridad europea estándar. ¿Cuáles son exactamente esas propuestas? Bueno, primero está su política económica. El PTB aboga muy firmemente por un impuesto a los millonarios, un impuesto a la riqueza que apuntaría al 1% de las mayores fortunas de Bélgica y usaría ese dinero para financiar los servicios públicos. También hacen campaña activamente para bajar la edad de jubilación de nuevo a 65 años, aumentar el salario mínimo y poner un tope a los precios de bienes esenciales como la electricidad y los alimentos. También son grandes defensores del Sistema Único de Indexación Salarial de Bélgica. Esto es algo que ya existe y que automáticamente aumenta los salarios para mantenerse al ritmo de la inflación, pero es una política que muchos grupos empresariales quieren eliminar. En el escenario europeo, el PTB es bastante euroescéptico, pero desde una perspectiva claramente de izquierda. No quieren salir de la Unión Europea, pero ven a la Unión Europea como una máquina construida por y para las corporaciones multinacionales. Argumentan que los tratados de la Unión Europea imponen legalmente políticas neoliberales. Obligan a la privatización de servicios públicos como los ferrocarriles y el correo y prohíben que los países regulen adecuadamente los mercados para proteger a su gente. Lo que hace que el PTB sea aún más único en el increíblemente complicado sistema político de Bélgica es algo que mencioné antes. Son uno de los pocos, para algunas personas, el único partido nacional relevante que queda. Bélgica está estrictamente dividida entre Flandes, de habla neerlandesa en el norte, y Valonia, de habla francesa en el sur. Todas las demás grandes familias políticas, los socialistas, los liberales, los verdes, los demócratas cristianos, se han dividido completamente en partidos flamencos y francófonos separados, a veces independientes, que a veces apenas se hablan entre sí. El PTB sigue siendo una organización unificada, solo tienen un nombre en neerlandés y otro en francés. Tienen un solo equipo de liderazgo, una sola estrategia y rechazan explícitamente el nacionalismo lingüístico que a menudo define la política belga. Predican la unidad de la clase trabajadora a ambos lados de esa frontera lingüística. Ahora, durante mucho tiempo, los esfuerzos del PTB no se tradujeron en grandes avances electorales. Ganaron sus 2 primeros escaños parlamentarios federales en 2014, pero la verdadera explosión ocurrió después de 2017, llevando a la histórica triple elección de 2019, cuando la gente votó en elecciones federales, regionales y europeas. Y esto ha continuado hasta 2024. En 2019 pasaron de ser una molestia política menor a lo que fue efectivamente un terremoto político. Pasaron de 2 escaños en el Parlamento Federal a 12, capturando casi el 14% de los votos en Valonia y logrando grandes avances en la capital, Bruselas.
Para cuando llegaron las elecciones de 2024, consolidaron aún más sus posiciones, aumentando su presencia hasta convertirse en una fuerza ineludible en el Parlamento. Entonces, ¿por qué crecieron tan rápido durante este periodo específico? La respuesta está en una tormenta perfecta de ansiedad económica y el fracaso de la política tradicional. A finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, la situación fue difícil para la gente común, y todavía lo es. Entre las consecuencias financieras de la pandemia y la grave crisis energética provocada por la inestabilidad geopolítica, el costo de vida se ha disparado. Y mientras los partidos tradicionales en el poder en Bélgica seguían hablando de déficits presupuestarios complicados y de la competitividad empresarial, el PTB llevó a cabo campañas agresivas y sumamente efectivas, mostrando cómo los conglomerados energéticos, por ejemplo, estaban obteniendo miles de millones en ganancias, mientras que las familias comunes no podían darse el lujo de encender la calefacción. También aprovecharon el desencanto con la izquierda tradicional. Históricamente, Valonia y Bruselas eran bastiones del Partido Socialista Tradicional de Bélgica. Sin embargo, décadas de participación de ese partido en coaliciones de gobierno habían dejado a los votantes de la clase trabajadora algo frustrados. Para mantenerse en el gobierno, aceptaban una y otra vez compromisos, recortes presupuestarios y reformas de pensiones. El PTB logró presentar con éxito a la tradicional centroizquierda como un grupo de políticos de carrera que, de alguna manera, habían traicionado a su base. Cuando los votantes buscaron una alternativa para expresar su enojo, el PTB estaba ahí. Estaban libres de cualquier escándalo, ajenos a las decisiones impopulares del gobierno. Claro, esto se debe a que nunca habían estado en el gobierno, pero aún así, sobre todo, apostaron por ser simplemente uno más del pueblo. El PTB exige que todos sus funcionarios electos, desde concejales locales hasta diputados federales, vivan con el salario promedio de un trabajador, que normalmente es de unos 2.500 euros al mes, y tienen que donar el resto de sus sueldos del gobierno al partido. Esta política funciona como una gran estrategia de marketing político. Permite que los políticos del PTB puedan mirar a un votante de clase trabajadora a los ojos y demostrar que no están en esto por el dinero. Esto creó un profundo sentido de autenticidad que los partidos tradicionales simplemente no pueden igualar. Entonces, si su popularidad y apoyo continúan creciendo, ¿tienen alguna posibilidad de ganar las próximas elecciones? Bueno, como todo en Bélgica, especialmente la política, es complicado. En Bélgica, ningún partido gana jamás la mayoría. El país está tan fragmentado políticamente que los gobiernos siempre son grandes coaliciones de 4, 5, incluso una vez hasta 7 partidos diferentes unidos. Así que el PTB gane no significa obtener el 51% de los votos. Significa volverse tan grande en Valonia y Bruselas que es matemáticamente imposible formar un gobierno de centroizquierda sin ellos. En encuestas recientes han estado luchando constantemente por el primero o segundo lugar, al menos en las partes de habla francesa del país. A pesar de su enorme apoyo de los votantes, sus posibilidades de realmente entrar en un gobierno federal siguen siendo bastante complicadas. Los partidos tradicionales de centroderecha y liberales han dejado claro que consideran las políticas del PTB como peligrosas e inviables, y el PTB tampoco quiere trabajar con ellos. Pero más allá de eso, ellos también siguen siendo muy selectivos a la hora de entrar al poder. Han declarado repetidamente que no se unirán a un gobierno solo para obtener puestos en el gabinete, si eso significa comprometer sus demandas principales, como bajar la edad de jubilación o implementar ese impuesto a la riqueza. Ellos han visto cómo los partidos marxistas tradicionales en Francia e Italia se unieron a coaliciones en el pasado, se diluyeron y luego fueron castigados por los votantes. Pero son partes clave de las mayorías locales en un par de municipios, como Sint-Jans-Molenbeek o Worst, junto con los verdes y los socialdemócratas. Tampoco son pueblos pequeños. Tienen 160.000 habitantes respectivamente. A nivel nacional, sin embargo, parece que el PTB prefiere mantenerse poderoso en la oposición, llevando toda la conversación política hacia la izquierda, en lugar de entrar a un gobierno donde tendrían que aplicar políticas que odian. Sin embargo, a nivel regional en Valonia o Bruselas u otras ciudades importantes, como mencioné, la presión para formar una alianza de izquierda con los socialistas tradicionales es grande, y ahí es donde tienen su oportunidad más realista de acceder al poder ejecutivo. En un escenario hipotético en el que llegaran al poder, el país probablemente cambiaría mucho. Implementarían ese impuesto a la riqueza, cambiarían el sistema fiscal, reduciendo los impuestos para los trabajadores de ingresos bajos y medios. Probablemente nacionalizarían muchos sectores clave, invertirían en obras públicas. Y para el ciudadano promedio, si sus propuestas se siguieran y funcionaran correctamente, esto probablemente significaría una redistribución masiva de la riqueza de arriba hacia abajo. Habría un fortalecimiento significativo de la red de protección social y un gran control gubernamental sobre el poder corporativo.
Pero también podría tener algunas consecuencias negativas. Por ejemplo, una Bélgica gobernada por el PTB no le iría bien siendo el único gobierno dirigido por marxistas dentro de la Unión Europea. Probablemente desafiarían las reglas fiscales europeas, lucharían para que se reescribieran los tratados europeos. Y esto llevaría a un gran enfrentamiento político. La Unión Europea tiene mecanismos para sancionar a los países que violan los tratados. Pero ya sabes, tratar con un Estado miembro fundador que alberga la sede de la Unión Europea podría hacer que las cosas sean un poco diferentes de lo que han sido en el pasado para otros países. Pero creo que la mayor amenaza para un gobierno como este no sería solo esa disputa política, sería la reacción de los mercados globales. El capitalismo está altamente interconectado. Si una nación rica de Europa Occidental eligiera un gobierno dedicado a gravar a los millonarios y limitar a las corporaciones, probablemente enfrentaría cierta fuga de capitales y algunas corporaciones podrían sacar sus sedes del país. Los mercados financieros definitivamente intentarían castigarlos, tratando de convertirlos en un ejemplo para que otros países no sigan esas medidas que son negativas para quienes se benefician del status quo. Así que si llegaran al poder, su supervivencia en el gobierno dependería totalmente de si su apoyo de base es lo suficientemente fuerte como para resistir esa gran presión económica externa. El escenario más realista, incluso en el caso poco probable de que realmente llegaran a una posición de liderazgo en el gobierno, sería algún tipo de compromiso. Y de cualquier manera, es interesante ver cómo están llevando la conversación hacia la izquierda en todos estos temas. Y potencialmente obligando a otros partidos más moderados y gobernantes a cambiar sus propuestas para no perder todo su apoyo en favor de ellos.